Le damos la gloria al Señor porque tenemos palabra. Siempre que busquemos el rostro de Dios va a haber palabra de Dios. Y Él es el que nos dirige su casa, dirige su pueblo. Él es el que sabe lo que necesitamos y nos lo da a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que hoy quiero presentarle un tema muy hermoso. Y el mensaje de hoy he querido titularlo. Parte del título es parecido a un versículo, más bien es parte de un versículo. Y se llama "Y la verdad os hará libres". Gloria a Dios. Gracias, Ministerio de Publicaciones, por ese apoyo. Quedó hermoso. Dios le bendiga. Y la verdad os hará libre. Qué hermoso, como resplandece la luz de Cristo en nosotros. Más o menos así, es mucho más, pero más o menos así, ¿verdad? Aleluya. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Los invito a que estemos buscando en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Cuando lo tenga, se pone de pie. No tiene que correr para buscarlo, no se preocupe, que le esperamos 2 segundos. Amén. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Quiero orar en este momento antes de detallar el mensaje, pidiéndole al Señor que sea su Espíritu Santo el que dirija nuestro corazón hacia la verdad que Él quiere revelar a nosotros en esta mañana. Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, tú seas tocando nuestra mente, aún los pensamientos de nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir lo que tú has apartado para nosotros como iglesia en esta mañana, Padre. Nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de ti, de que tú nos hables. Y sabemos que aquí no estamos, Señor, en vano, sino que algo maravilloso, poderoso y para la gloria de tu nombre has de hacer en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, Señor. Amén. Todos queremos escuchar la palabra, ¿verdad que sí? Le damos la gloria al Señor por eso. Y como dice el título, que vamos a conocer la verdad. Y que esa verdad que vamos a conocer nos va a hacer libre. Pero hay una condicionante en el versículo 21 que usted y yo leímos, que dice que si permanecemos en la palabra de Dios, es que entonces nosotros vamos a conocer la verdad y vamos a ser libres. Pero es posible, yo le doy como en mi experiencia, en opinión, que en algún momento usted haya escuchado a alguna persona decir: la verdad es relativa, depende desde donde tú la veas. Y se crean su propio concepto de la verdad. Hemos escuchado eso. Entonces, como he escuchado eso, incluso esta semana recientemente hasta una tertulia y todo me tiré en el metro sobre eso. Dije: ay, habla papá, porque hace meses Dios venía tratando ese tema conmigo, ¿verdad? Entonces hay que estar apercibido a lo que Dios nos muestra. Dije: pues déjame irme al diccionario, porque esta gente está teorizando aquí de todas las formas. Y bien sabemos que el dominicano se lo sabe todo, ¿verdad? Todas no las sabemos, que no lo hayamos estudiado. Número 1, buscando en el diccionario normalito y secular, usted googlea y encuentra dos definiciones básicas. Dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. Es decir, que si yo le doy una afirmación de algo a usted, eso que yo le digo tiene que parecerse a los hechos. Yo no puedo decirle a usted que mi hermana Dabelba entró para el baño cuando en realidad ella fue para allá. Si le digo que entró para el baño, estoy hablando mentira. Todos ustedes vieron que fue para allá, para el lobby, que ella fue, en caso de que fuera así, ¿verdad? Entonces esa afirmación que yo le di no es cierta, no es veraz. Veraz fue si obedece a los hechos. Si yo le digo: a mi hermana Dabelba se paró y salió para allá, para el lobby. Ah, sí, eso es verdad. Bien. Y una segunda descripción, que yo dije: oh, pero esto está en los diccionarios. Ahí me dio un chin de miedo. Decía: conformidad de las cosas
con el concepto que de ellas forma la mente. Detalladamente en Cristiano dice que conforme al concepto que yo genere en mi mente, ese va a ser mi concepto de verdad. Es decir, que si conforme a lo que yo entiendo y pienso es que la verdad va a ser, me pregunto, ¿a dónde vamos a llegar? Acabamos de leer que si permanecemos en la palabra, dijo Jesús, en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ahí mismo como que esa definición no nos conviene, ¿verdad que no? Pero vamos entonces a la Biblia, a la verdad. Diccionario bíblico tenemos, gracias al Señor. Encontré una definición muy bonita que dice: la verdad es utilizada en la palabra de Dios de dos formas, la podemos ver. Una, utilizada muchas veces para referirse a lo que es real, en contraposición de lo que es falso o aparente. Sea falso en su totalidad o aparente, o sea, a media verdad. Eso no es verdad. La verdad es una, no por mitad, no aparente. Perdón. Y también dice que la verdad se refiere, así la utiliza en la palabra de Dios, y vamos a ver algunos ejemplos, de que se refiere a fidelidad, a lealtad, a confiabilidad y a constancia. Y si nos ponemos a ver, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, cuando hablamos de lealtad, de fidelidad, de constancia, se parece a Dios. Él es el fiel y verdadero. Así llama a Jesús en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Que lo hemos visto. Entonces tenemos dos cosas importantes que obtenemos por medio de la palabra: que la verdad es real y que es fiel. Por ejemplo, le voy a poner unos ejemplos de verdad en la Biblia haciendo referencia a lo que es real. Voy a ir al libro de Romanos, capítulo 1, verso 25, pero quiero compartírselo en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Me gustó mucho esta versión, es bastante llana. Y dice en el nombre de Cristo: en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Entonces aquí vemos que hace referencia en la palabra de Dios al término verdad, refiriéndose a lo que es real. Porque incluso dice que en lugar de la verdad de Dios, o sea, de lo que es de Dios, escogieron la mentira. Mire que ahí mismo nos lo dice llano. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo. Ahí lo tenemos como ejemplo en una condición que se daba y que se da lamentablemente en el mundo, ¿verdad? Y en segundo lugar, quiero compartirle un ejemplo donde vemos la palabra verdad haciendo referencia a fiel. ¿Cuándo se refiere a fiel y leal? En el libro de Salmos 117, versículos del 1 al 12 dice el salmista David: alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Es más, yo quisiera hacer algo con ustedes. Vamos a ir a la palabra. Vamos al verso 117, capítulo 117 de Salmo, versos del 1 al 2. Y cuando usted lo tenga, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Sí, esta es una oportunidad linda para que hagamos un ejercicio. Gloria a Dios. Salmo 117, versículos del 1 al 2. Cuando lo tengan todos, me dicen amén. ¿A qué se le parece ese salmo cuando dice alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle? ¿Lo han escuchado, verdad? ¿Cómo que dice, Carol? Su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Esos son los versos que vamos a leer. Si usted se fija,
Ahora sí, quédeseme ahí. Vamos a leerlo. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y es para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si usted se fija, todos cantamos y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Y leímos y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Quedó no solamente demostrado, sino comprobado. Cuando la palabra de Dios nos habla de verdad, nos habla de Dios, nos habla de su fidelidad, de su lealtad. Es decir, que Dios permanece fiel, íntegro y verdadero en el tiempo. Fiel a su palabra, fiel a sus pactos, promesa, todo. Él es invariable. Nuestro Dios es fiel y la verdad nos hace libre. La verdad va más allá que términos teóricos. Ya vimos que es acción, que se hace vida en nuestras vidas. Vemos por la palabra que es acción, que es poder para crear, para vencer. Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, amén. Cristo es la verdad. Además, vemos por la palabra que es el verbo, que Él es la palabra creadora, la palabra que da vida a los hombres. Y eso lo vemos en Génesis desde el principio, que dice Génesis 1:1, básico. En el principio creó Dios. ¿Quién los creó? Él es la palabra creadora. Y Juan 1, de verso 1 del 3 al 4 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. O sea, Cristo es la palabra creadora. Cristo es la verdad. Cristo es la luz que vino a alumbrarnos para vida y vida eterna. Y de lo que le he dicho, en su mayoría, todo ha sido en la palabra la que está predicando, ¿verdad que sí? Así es mucho mejor, ¿verdad? Más, ¿verdad? Verás, aleluya. Ya vimos que Cristo es todo lo que describimos, pero nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Conocemos la palabra de Dios gracias a que hemos recibido a Cristo. Y eso obra en nosotros para que podamos no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Para que pueda ser revelada a nuestras vidas y podamos ser transformados. Sabemos que cuando conocemos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios comienza una obra en nosotros poderosa, que parte de esa obra es que nos sea revelada la palabra de Dios. O sea, que a nuestra vida sea revelado Cristo, porque a nosotros se nos llamó a que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es en quién, en Cristo. Gloria a Dios. En Juan 8:31-32 ya vimos que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, que si permanecieran en Él, que si permanecieran en su palabra, ellos iban a ser verdaderamente sus discípulos, iban a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre. Pero esto es únicamente si nos sometemos a Cristo. Podemos conocer a Cristo, recibirle, sí, gloria a Dios. Y yo puedo darle testimonio de ello. Yo no acepté a Cristo la primera vez aquí en mi congregación. Gracias al Señor, en mi crianza, yo estudié mis primeros años en un colegio cristiano y ahí aprendí buena base del Señor. Y es verdad que la palabra de Dios que nosotros recibimos no es en vano, no es que se queda infructuosa, porque en el tiempo, ya después cuando crecí,
que no tomé yo la decisión de seguir a Cristo, de continuar creciendo, porque era meramente por el colegio. Pero ahí se hizo una obra de parte de Dios en mi corazón. Y tuve siempre la inquietud de querer conocer a Cristo, de poder tener un lugar donde servirle. Y Dios me dio la oportunidad de poder hacerlo. Y en algunas ocasiones, porque fue incluso como en 2 ocasiones, llegué a confesar a Cristo como mi único y suficiente Salvador y hacer el compromiso de: Señor, sí, ahora yo te voy a seguir, yo te voy a servir, nada me va a alejar de ti. Pero me pasaba como nos suele pasar a algunos, que si no nos congregamos, el enemigo nos come con yuca, lamentablemente, porque no podemos mantenernos calientes solos. Yo podía estar muy encendida en el fuego que recibía mi Señor y eso es grito y enamorada de mi Dios, pero bombardeada de una manera agresiva por el enemigo. En primer lugar, por los de mi propia casa, con todas sus mejores intenciones, pero que si ellos no tenían una vida sometida a Cristo, ¿cómo me iban a ayudar? No podían. Yo no tenía una congregación. Yo llegué a recibirla en una campaña, que son poderosas, Dios hace la obra, pero es necesario que esa vida que ya recibió a Cristo tenga un lugar donde congregarse, y eso me pasó. Pero gloria a Dios, a que cuando conocí la verdad y aprendí que debo permanecer en Él, porque el Espíritu Santo me ayudó a entender eso, Dios me dio la oportunidad de llegar aquí. Y tuve que pelear mi batalla. Claro, Dios la peleó conmigo, Él por mí. Pero yo tuve que dar mi patadita también, mi pecosá, porque el enemigo no era fácil. ¿Quién no tuvo que pelear aquí? Y vencer, ¿verdad que sí? Y a veces cuando uno se recuerda, uno se llena de gozo, dice: ay, Señor, yo recuerdo todo lo que yo pasé, pero sin embargo tú me diste la victoria. Y ese que te dio la victoria para que tú le recibieras, te la va a seguir dando, porque Él no abandona su propósito en nuestras vidas. Aleluya, me lleno de gozo. Gloria a Dios. Qué lindo el Señor, qué hermoso. Siento su gozo, su Espíritu Santo en su palabra. Pero ahora los invito, hermano, a que vayamos a la palabra en Romanos 1, del 18. Voy a dar unos saltitos. El 18, luego el 21, luego 24 y 25. Eso es el capítulo 1 de Romanos, por si quieres seguir conmigo el paso. Esto lo vamos a leer viendo el panorama actual de la verdad. ¿Cómo es la verdad de nuestros tiempos ahora? Y la tergiversación. Santo, eso me recuerda como la ¿cómo es? Hasta se me olvidó. La calafatear. Sí. Tergiversación que ha sufrido la verdad. Ya nosotros no nos engaña a nadie, nosotros sabemos cuál es la verdad. Que otro decida creer en su concepto otra cosa, pues le dará cuenta a Dios y que el Señor lo ayude a llegar a la luz de Cristo. Y dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí el Señor nos muestra que esos que tergiversan la verdad, que no permiten que la luz de Cristo alumbre, es con Dios que se la van a ver. O sea, nosotros digo como personas, pero esto no va a pasar eso en el nombre de Jesús. No podemos serle de tropiezo jamás a nadie para que conozca a Cristo. Y esto no es solamente tropiezo diciéndole que tal vez usted le va a hacer un daño a una persona intencional, pero nuestro testimonio habla de quién es Cristo. Y eso es una de las cosas que muchas veces marca más a las personas. Las personas saben que somos cristianos, que le servimos a Cristo. Y si en esa persona hay una esperanza de que puede haber de verdad personas que sirven a Cristo, nosotros no podemos ser la razón por la cual esa esperanza muera en ellos
o que su corazón se endurezca, sino todo lo contrario. Que la luz de Cristo en nosotros resplandezca para que aquellos que con injusticia detienen la verdad no puedan hacerlo. Esto es una lucha que nosotros tenemos y le damos la gloria de Dios de que no peleamos solo, sino que tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo, la autoridad de Cristo, es su Espíritu Santo. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, esas personas que detienen la verdad con injusticia, habiendo conocido a Dios, o sea que no eran ignorantes, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué peligroso es cuando hacemos tantos razonamientos propios y sabidurías propias, humanas, que luego nos son de tropiezo y que tenga nuestro entendimiento que quedar oscuro, que ya no seamos capaces de reconocer a Dios, que no seamos capaces de reconocer la verdad de Dios. Incluso aquí dice que habiéndole conocido, o sea que no eran ignorantes de quién es Dios, fueron ellos entenebrecido en su entendimiento, o sea, ya no entendían la palabra porque estaban muy envanecidos con razonamientos propios. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Entonces, dice más adelante que fue entenebrecido su corazón, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, fueron tendentes al pecado. Al no tener el entendimiento de Dios, al ya no alumbrarle más el conocimiento de Dios, entonces la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros le dio rienda suelta. Ya no tenía quien la detuviera. Porque mientras nosotros no tenemos a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa nos gobierna, esa es la realidad. Aunque mi intención sea ser buena persona y me esfuerce por ello, pero es que yo no conozco la verdad si no tengo a Cristo. Yo tengo un pensamiento, un razonamiento que en qué punto puedo decir que es verdad, que es bueno, que es malo si no tengo a Cristo. Es imposible. Entonces, lamentablemente, fueron tendentes y deshonraron incluso a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Solo Dios es digno de que demos gloria, de que le demos honra, de que le reconozcamos. Porque incluso solo Él es el que nos ama con amor eterno. Es el que quiere salvarnos. Es el que nos cuida. Él es el Padre. Entonces, por ende, solo Él es digno de ser honrado. ¿Y por qué cambiaríamos nosotros una verdad tan grande como Dios por mentiras y por pensamientos y fábulas de este tiempo que acarrean simplemente la muerte? Separación de Dios. Jamás Dios nos libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué les resalto esto? Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay tantas filosofías, tanto positivismo, tanto yo puedo, tanto cree en ti, busca la verdad en ti. Y en realidad nada de eso se parece a Dios. Dios no es un pensamiento positivo que yo me genero, me creo. No, Dios es verdad y Él es bueno. Y cuando lo tengo en mi vida, su bondad me alcanza. Entonces no es algo que yo lo deseo en emoción en mi corazón, es algo que yo lo creo, camino como Él me guía, porque solo Él quiere lo mejor para mí. Y tengo entonces todo lo bueno de parte de Él. Aleluya. Dado que Dios es verdadero, también su palabra es verdadera. Y encontré un salmo precioso que está en Salmo 119, 160. Y David allí lo expresa de manera resumida, llana y sencilla. Dice: al Señor, la suma de tu palabra es verdad y eterno es
todo juicio de tu justicia. Así de sencillo. La suma de la palabra de Dios es verdad. Y dice en Salmos 43:3, eso es David orando, pidiéndole al Señor, envía tu luz y tu verdad. Esta me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aleluya. Y aquí yo me maravillaba porque yo dije, pero ven acá, pero David está hablando de Jesucristo. Ahí. Sí, mi hermano, porque dice, él le pide al Señor que envíe su luz y que envíe su verdad, que son los que lo van a guiar. Y hemos sabido que Cristo es nuestra luz, que alumbra nuestro entendimiento. Cristo es la lámpara con su palabra, nuestros pies, que alumbra el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el camino. Y no por coincidencia David le pide que lo guíe, porque esta me conducirán a tu santo monte. Lo van a conducir a Dios, al lugar santo, a su reino. Y dice que lo van a conducir a tus moradas. Conocemos por la palabra que cuando tenemos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, dice la palabra de Dios que viene el Padre, viene Cristo a morar en nuestro corazón. Ellos entran y hacen morada en nosotros. Pero también Jesucristo les habló a los discípulos diciéndoles que en su reino muchas moradas hay. Que Él se iba a hacer lugar para nosotros. Que si eso no fuera verdad, pues Él no lo hubiera dicho. Pero ustedes ven cómo David ya estaba, no sé si decir profetizando, pero sí declarando que él conocía a Cristo, al Salvador. Sabemos que David profetizó de Cristo también y que en esta palabra hermosa nos recalca que orar pidiendo que sea Cristo su luz y su verdad en nosotros las que nos conduzcan en nuestro andar cada día, para que entonces podamos asistir, estar allá en esas moradas que Dios ha hecho para nosotros. Aleluya. Pero también vemos otra parte de lo que es la verdad, que el evangelio o las buenas nuevas de salvación es también la verdad, es decir, es Cristo. Cuando decimos que hablamos del evangelio, que predicamos la buena noticia de salvación de Jesucristo, estamos hablando de la verdad, que es el mismo. Pareciera hasta redundante, pero es la realidad. Cuando decimos no, que predicamos el evangelio, no es la doctrina de una religión evangélica tal vez, no, es que predicamos de Cristo, de que hablamos de las buenas noticias de salvación, y esta es la verdad. Podemos verlo por la palabra en Efesios 1, de 13 al 14, y permítame leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Es como aquí lo aclara, que han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Ahí hablaba a los gentiles, al pueblo que no era judío, a todo el que no era judío. Vamos a decir nosotros los dominicanos. Hemos oído la buena nueva de que Cristo salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió, es decir, la salvación. El Espíritu Santo es esa garantía que nosotros tenemos de que Dios prometió que nos va a conceder la salvación y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Nosotros no somos judíos ninguno, ¿verdad que no? Pero fuimos comprados por medio de Jesucristo para pertenecer al pueblo de Dios. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esta es una de las razones importantísimas
y digo principales, por las cuales nos reunimos también aquí los domingos para adorar a Dios, para darle gloria y alabanza, porque por medio de Cristo se nos anunció a nosotros el evangelio de salvación, le hemos recibido y ahora tenemos garantía por su Espíritu Santo de que Dios va a cumplir esa promesa de salvación en nosotros. Amén. Aleluya. Y mi alma alaba al Señor porque no nos deja en oscuridad, sino que nos ha llamado a cada uno de nosotros y a los nuestros para que tengamos acceso a esa vida eterna. Y nada lo va a detener, solamente hay que orar y dar testimonio que Dios hace la obra. Le había dicho que me presencié una tertulia en el tren en esta semana. Y ahí se habló de religión y de cosas fuertes. Yo me dije, Señor, guárdame, porque no quisiera cometer el error de opinar. Porque ahí habían todas clases de pensamientos. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, mi hermano. Y el Espíritu Santo dirige. Pero hubo alguien que dijo algo ahí. Yo dije, wow, Padre, en tu misericordia, permite, Dios mío, que la luz de Cristo le alumbre. Porque yo una vez pensé así. Yo decía que cristiano era el que creía en Cristo. Para que nadie me hablara ni me invitara de que a religiones, ni a iglesias, ni qué sé yo qué. ¿Sabe que uno quiere salvarse uno solo desde su casa? Desde la comodidad de su hogar. Sin sacrificio. Porque si hace mucho sacrificio, usted es fanático. Y yo no quería ser fanática. Ay, Padre, qué error tan grande. Entonces, yo decía eso. No, cristiano es el creer en Jesucristo. Yo era una erudita. Y cuando escuché eso me acongojó el corazón. Porque de verdad lo que hace falta es que esa persona le alumbre Cristo. Que hayan personas que se levante, le predique la palabra y ore por ellos. Porque a veces ellos no quieren escuchar. Ustedes hacen creer que te escucharon. Mentira, por dentro ay sí, ahora ya se cree santa. Pero no importa, no se lleve de eso. Que el Espíritu Santo hace la obra. No dejemos de orar por todos. Amén. La palabra no retorna vacía. Así es, mi hermana. Y cuando leímos a Juan 8, 31 a 32, decía que los judíos que habían creído en Jesús, a ellos Cristo le dijo que si permanecieran en la palabra, iban a conocer la verdad, iban a ser libres. Y esto me chocó un poco cuando decía que los judíos que habían creído en Jesús. Me chocó un poco porque cuando sigo leyendo más abajo digo, oh, pero ¿y qué les pasó a los judíos? Y no que habían creído en Jesús. Porque inmediatamente dice que creyeron en Jesús y Jesús le dice que si permanecen sus palabras serán verdaderamente sus discípulos. Van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Ya está hecho. Y ya ellos creyeron, ya de ahí para allá vivir una vida sometida a Cristo. Pero no fue así. Señor, había un orgullo fuerte ahí en los judíos. Y dice, a partir de 33, ellos les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque si Jesús le está diciendo que la verdad lo va a hacer libre, le está diciendo que están esclavos, ¿verdad? Porque eran bien entendidos. Pero el orgullo no los dejaba aceptar la verdad. Y dicen, jamás hemos sido esclavos porque es descendencia de Abraham, pueblo escogido de Dios. No necesitamos nada más. Y le dicen ellos a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, alabado sea el Señor. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey, al amado, al que liberta, al que salva. Señor, gracias. Señores, el Espíritu Santo nos ayuda también a tener nuestras respuestas ahí para esos momentos.
Aleluya. Dice que el esclavo no permanece en la casa, que es el hijo. Y el derecho de ser llamado hijos de Dios, nosotros lo tenemos es a través de Cristo. Pero una vida sometida a Cristo es la que nos hace permanecer en la casa. Dice que ellos creyeron, pero ellos se creían salvos por ser descendientes de Abraham, linaje de Abraham. Y no reconocieron su pecado, sino que dijeron que nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que ustedes no han sido esclavos? Si se supone que el que peca es esclavo del pecado. Ahora, ¿eso dice que nosotros que no vamos a equivocarnos? No, claro que sí. Y Dios lo sabe que nos vamos a equivocar, pero nos llama al arrepentimiento. A que vivamos una vida humilde y arrepentida delante de Él, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. Que seamos prontos para arrepentirnos, que seamos tardos para airarnos, ¿verdad? Y para pecar. Gloria a Dios. Así que yo les exhorto, hermano, que nada nos impida obedecer a la verdad. Que nada, señores, mis hermanos, nos impida obedecer a todo lo que Dios nos manda en su palabra. Porque estamos tratando de permanecer para que no perdamos ese galardón, como nos decían en el retiro. Para que no nos hagan capú y no te abaje, como decía el pastor. Pero también nosotros tenemos una cuenta que dar al Señor por la palabra que damos. No podemos ser ingratos. Hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos, ¿verdad? Entonces, esto que hemos recibido, vamos a compartir lo que son las buenas nuevas de salvación. Y en Gálatas 5, del 7 al 9, 7 del 9 al 10, quiero compartirle esta pequeña porción, por lo cual los exhorto a que nada nos impida a obedecer la verdad. Aquí en esta porción, Gálatas, les hablaba el apóstol a los de Galicia y le hacía una advertencia. Y él le decía, ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Se dice que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. Es decir, mi hermano, y nosotros tenemos que estar claros que lo que nosotros consumimos de Dios tiene que ser solo su palabra. Que cualquier cosa que a nosotros quiera llegar que no se parece a Dios, no la aceptemos. No podemos consentirla. Porque dice que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Es decir, que un poco de pecado hace que se eche a perder la obra de Dios en nosotros. Y que a la vez también nosotros podamos ser de tropiezo a otros. Mira que el apóstol le dice que yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de modo contrario. O sea, que no van a pensar que en verdad un poquito de pecado no hace daño. No, hay que estar claro. No vamos a consentir, no vamos a coquetear con el pecado porque es la verdad la que hace libre. No podemos volver a la esclavitud. Pero advierte el Señor que Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. Ay, Dios nos libre de ser de tropiezo a cualquiera, mi hermano, porque el Señor mismo es el que dará el castigo. E incluso dice que no importa quién sea. O sea, no importa que haya sido una persona con mucho trayecto en el camino del Señor, con poco, con un cargo muy bajito, uno de mucha eminencia. El Señor no hace acepción de persona para amarnos y asimismo también para castigarnos. Y le damos la gloria al Señor porque nos recuerda estas cosas, porque estamos en el camino y en el camino vamos a ver y enfrentar muchas cosas. Y hay que estar apercibido a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para permanecer en la verdad de Cristo, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es necesaria. No en vano el Señor ha llamado a esta iglesia que los martes nos reunamos para clamar
por la llenura sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, porque es que lo necesitamos. Vimos que Cristo mismo, cuando fue bautizado, Él inició su ministerio una vez que fue bautizado en las aguas y que el Espíritu Santo descendió sobre Él. A partir de ahí inició su ministerio. Vemos también como los discípulos, como el Señor le advierte que no se muevan hasta que sean llenos de poder del Espíritu Santo, para que entonces ellos puedan hacer la obra que Dios le encomendó. Pero también necesitamos una llenura constante y día con día para poder permanecer. Por eso le damos la gloria al Señor de que nosotros, el permanecer en la verdad de Dios, no lo haremos solo. Y dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios, es decir, nos guía, nos va a revelar las cosas que debemos conocer y saber de este tiempo que estamos viniendo, de los tiempos postreros y de nosotros mismos, de nuestro andar. Él es el que nos redarguye, el que nos hace entender la verdad de en nosotros. Cuando dice que hablará todo lo que oyere el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo toma de lo que Cristo habla, de lo que el Padre habla y nos lo revela a nosotros. Cuando nosotros decimos, ay, yo siento que Dios me habló tal cosa, el Espíritu Santo le dijo. Yo tengo un sentir en el corazón y el Señor me habló por la palabra. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Por esto le reconocemos. Y, perdón mi hermano, me voy a tomar un poquito de agua. No se me desespere, que no falta mucho ya. Gracias por esperarme. Ahora debo preguntarme, y vamos a hacernos todos esta misma pregunta. ¿De qué me librará Cristo? Dice que la verdad nos hará libre. Eso se lo preguntaba yo al Señor. Yo sé que a él le va a surgir una lista larga en su cabeza, y verdad son, gloria a Dios por ello. Y de todo eso que llegó a su mente, créalo que sí, que Dios lo hace libre. Pero lo que yo sentí en el momento, percibí en el momento, y que me preguntaba, ¿de qué, Señor, tú nos vas a hacer libre? Decía, de toda confusión y desesperanza. Y en 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios. O sea, mi hermano, que usted y yo no podemos vivir desesperanzados, desesperanzados, ni confundidos, porque le damos la gloria al Padre que por medio de Jesucristo y su resurrección nosotros hemos sido llamados a una esperanza viva. No una esperanza que vamos a ver si se cumple o no. Es viva, y esa esperanza es la salvación por medio de la resurrección en Jesucristo. Por esto el Señor nos recuerda que la libertad a la que Dios nos llama, ¿qué es lo que Dios quita de nosotros? Esa desesperanza que el hombre arrastra cuando no tiene a Cristo, y aun cuando lo tiene a veces suele dudar de, ¿y la vida eterna será para mí? Y la salvación, porque gloria a Dios que a usted no le pasa, pero sí pasa el caso que hay personas que por más que ore, que por más que busque, porque dicen que ore y que buscan, siempre se sienten como indigno. Y yo pecador, y yo no merezco, y yo no esto. Mi hermano, esto no es por merecimiento. Si fuera por merecimiento yo no tuviera nada. Soy la primera, es verdad. Pero esto es por gracia. La salvación es por gracia, que Cristo decidió regalárnosla. Y lo único que debemos tener nosotros es fe. Dice que seremos salvos por la fe, ¿verdad que sí? Y por ende nuestra fe será probada, mi hermano. Sí, nuestra fe será probada.
Porque recibimos por fe a Jesucristo y Él nos justifica, nos declara no culpable para que seamos salvos. Pero en nuestro andar, nuestra fe va a ser probada para que seamos santificados, para que podamos crecer y madurar, para que esa fe mejore la calidad. Si mi fe era calidad C, que llegue a B, después A, calidad 1A, ¿verdad que sí? Pero para eso seremos probados. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 1, 7, 9, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final, señores, no nos debemos asustar cuando estemos pasando por diversas pruebas. Recibámoslos con gozo por saber que el Señor está pendiente de nosotros y quiere que avancemos, quiere que crezcamos, que nos afirmemos, porque cuando Él venga, Él quiere encontrarnos a nosotros, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, Él espera eso de nosotros y para eso vamos a tener que ser probados, pero no vamos a ser probados en nuestras fuerzas solitos, no. El Espíritu Santo lo tenemos ahí para ello. Ahora bien, mi hermano, habiendo conocido la verdad de Dios, habiendo conocido que Cristo nos liberta, que tenemos que ser luz a los que nos rodean para que también le conozcan, habiendo sabido que nuestra fe va a ser probada, pero esto es necesario, quiero recordarte que no debemos temer para predicar la palabra de verdad. Nosotros somos una iglesia hermosa y le damos la gloria a Dios. ¿Por qué hermosa? Porque Dios está aquí y Él la hace hermosa. Y nos ha llamado con propósito perfecto cada uno para la iglesia, para edificar a la iglesia con todo lo que Él nos ha dado. Todos tenemos capacidades. Todos tenemos algo con lo que Dios nos ha equipado. Por eso no debemos tener temor. Cuando nos hallemos en diversas pruebas o en batallas o en proceso, recordemos que es al Todopoderoso que tenemos nosotros. Y por eso no nos vamos a detener en el llamado que tenemos de predicar la palabra de Dios para que otros conozcan de Cristo como nosotros le hemos conocido. Dice Hechos 27, del 23 al 26. Aquí esto es Pablo hablando. No sé si ustedes recuerdan un tiempo que lo agarraron preso, lo mandaron a juzgar para Roma en una embarcación. Esa embarcación, una tormenta la agarró, la deflecó, pasó de todo. Pero él iba en calidad de preso en esa embarcación y encontró favor, gracia delante de un centurión que los llevaba a ellos ahí. Y ese centurión, como sabía que ese era un siervo ungido del Señor, un verdadero siervo de Dios, como que prestaba atención a lo que Pablo decía, porque veía que Dios le escuchaba. Y en estos versos nos cuenta algo hermoso que nos motiva, de que no importa la tormenta, no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios, la verdad de Cristo que salva. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, ellos están en medio de la tormenta y Pablo está buscando el rostro de Dios en medio de la tormenta. Y él va en calidad de esclavo a comparecer ante el César, que dirá él: no sé qué será de mí de aquí para allá. Pero él buscó el rostro de Dios para saber qué iba a hacer de él. Y ahí Dios le dice que no tema porque él vaya a comparecer delante del César, porque Dios iba a ser su defensa. Y también le recalca que Dios le ha concedido a todos los que iban con él en la nave, es decir, que uno solo no iba a perecer. Por tanto, anima a Pablo a los que iban con él: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho.
Con todo es necesario que demos en alguna isla. Es decir, que todavía le faltaba recorrido a ellos, pero él confiaba en que lo que Dios le dijo así iba a ser. Uno solo no iba a perecer y Dios iba a estar con él para comparecer ante el César. Mis hermanos, ir delante de la presencia de Dios para mí es necesario ante cualquier dificultad, haya o no haya dificultad, porque el que respalda a los hijos es el Padre. Nosotros no debemos andar sin la dirección del Señor bajo ninguna circunstancia. Y por esto, señores, finalizando el mensaje, quiero motivarlos a que nosotros, en tanto tengamos la oportunidad de hablar de Dios, de predicar con nuestra palabra, aparte de nuestro testimonio, porque es necesario hablar de la palabra de Dios, hagámoslo sin temor alguno. Busquemos el rostro de Dios ahí en intimidad y Él nos muestra los nombres, los rostros de las personas a las cuales Él quiere que le hablemos. Dios da la palabra que debemos dar. Incluso cuando estamos en la brecha y siempre buscando al Señor, Él pone el sentir en el corazón en el momento. Y sin temor alguno demos la palabra, porque no necesitamos saber si Dios va a obrar o no en esa vida, es hacer nuestra parte. Como decía Pablo, yo sé que lo que Dios me dijo lo va a cumplir. Sabemos que la predicación concede a las personas orden y sentido a sus vidas. No debemos negarle eso, porque nosotros somos los que estamos llamados a que puedan llegar a Cristo. La oportunidad de que una persona venga a una vida nueva y que no sea condenado depende de nosotros también. Imagínense lo doloroso que sería. A Juana yo tenía que predicarle, hablarle de la palabra y no lo hice y no recibí a Cristo. No puede decir, ay, qué pena que no lo recibió, pero ¿qué pasaría si era mi responsabilidad en lo que Dios me encargó que yo hiciera y no lo hice? Ya el Señor me recordó hoy que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces yo no tengo que ser un esclavo de miedo, sino hablar, abrir la boca, porque hay poder en nosotros por medio de Dios para eso. Gloria a Dios. Y quiero, mis hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies. Y quiero hacer lo que el Señor puso en mi corazón. Y si usted está de acuerdo, leer Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23, a modo de oración por cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, que el Señor hoy nos ha hablado y nos ha recordado una verdad y una responsabilidad grande que tenemos. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ser sensible a su palabra. Esta es tu palabra, Señor, y este es el propósito que tú estás cumpliendo. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús las mentes, los corazones sean atados a ti, Cristo, de una manera tal que el propósito que has marcado con nosotros en este momento que oramos se cumpla en el nombre de Jesús. Que podamos recibir de ti lo que tú has guardado, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Leemos en Efesios capítulo 1 del 17 al 23 en el nombre de Jesús. El espíritu de sabiduría y de revelación que hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que lo derrame sobre su iglesia, ministerios, palabras de vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Pido al Dios nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y de revelación, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo,
y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros. Sí, Señor, en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolos por encima de todo poder, autoridad y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia para cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, sí, Señor, de quien ella recibe su plenitud, para que Cristo es, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.